Es interesante esto porque se van mezclando una cosa con otra, se van generando nuevas redes, pero lo cierto es que aquí es una sopa muy espesa y me tinca que huele muy mal y sabe muy mal todo lo que está ocurriendo ahí, Mario. Sí, al final lo que estamos viendo que este audio tan comprometedor de mediados del año pasado y que se reveló gracias a la investigación de los compañeros de CIPER, demuestra esta cantidad de gestiones y esta suerte de manto que había y de que todos nos hacíamos los lesos de respecto a estas fiestas, respecto a los almuerzos, respecto de estas conexiones y de esta suerte de yo tengo el teléfono de y voy a llamar y voy a generar tal cosa. No te preocupes, el negocio se puede arreglar de esta manera. Lo que eran, porque hay que recordar, se le habla de muñeca bielorrusa a esta situación porque es una empresa, un consorcio del Estado bielorruso que era contratista de Codelco en El Salvador. ¿Y por qué aparece este corte de contrato? Porque empieza a morir gente. Aquí también hay una situación laboral muy grave que este consorcio no se hizo responsable. Durante todo el año 2021 y 2022 son al menos 4 casos de fallecidos en la obra y en la minería es algo que de verdad es súper trascendente porque en la industria pesada, además en la imagen de Codelco, y por eso se corta el contrato. Entonces, esta empresa bielorrusa considera que estas vidas no eran tan relevantes, era como dato marginal en definitiva de toda la millonada que hay, y por eso empieza a reclamar contra Codelco. Entonces, de ahí que viene el nombre, y el muñeca bielorrusa es en definitiva una suerte de alegoría con las muñequitas que tienen los bielorrusos que se llama Matryoshka. Claro. Que uno las va sacando una de otra. Entonces, cuando uno saca una de otra, no termina nunca. Es un caso sin fin, en definitiva. Es el juego que tiene. Entonces, aquí estamos viendo que, al final de cuentas, estos abogados, Hermosilla, Mario Vargas y todos los que se puedan ver involucrados por los audios, tenían esta suerte como de nosotros tenemos la posibilidad de ayudarte y cambiar el rumbo a las cosas. A ver, tenemos entonces una empresa bielorrusa contratada por Codelco, la empresa bielorrusa no está haciendo bien su pega, muere gente, Codelco para eso y estos empiezan a reclamar. Y ahí llegan a la jueza Vivanco. Espérate, pierden primero. Por eso, vamos a la primera instancia judicial. O sea, primero van a la Corte de Santiago, pierden. A la Corte de Apelaciones de Santiago, pierden. Pierden en el sentido que le dan la razón a Codelco. Exactamente. Pierde Velaz Movitec, que ese es el nombre, Consorcio Velaz Movitec. Por eso es CBM. CBM. De ahí se va a la Corte de Copiapó, que dicho de paso, la visitadora de la Corte, porque tú sabes que los ministros de la Suprema son visitadores de Corte, era en ese minuto la propia ministra Vivanco. Y le va mal. Entonces cae en la Corte Suprema en un hecho medio inédito, por decirlo así, porque este es un tipo de casos que se ve, el asunto de platas se ve, y estaba en el contrato incluso con Codelco, en un escenario arbitral, es decir, otro tipo, claro, no penal. De otra manera. Entonces ellos, de una manera sui generis, interponen un recurso y cae en la tercera sala. Y cae en la tercera sala justo cuando está la ministra Vivanco. Déjame hacerte una pregunta ahí, Paulina, porque sí, claro, si esto en general se ve en otro ámbito, cuando hay plata de por medio se ve en otro ámbito, ¿por qué la Corte acoge el recurso si da la sensación de que no le corresponde? Acoge porque señala, según el fallo, que hay una vulneración de derechos constitucionales. Sin embargo, la Corte de Apelaciones en Copiapó señaló que esto tiene que ir al asunto arbitral. Claro. De hecho, una de las ministras que votó en contra de darle acogida a esto, a lo que llegó a la Corte Suprema, señaló lo mismo que la Corte de Apelaciones. Esto no se debiera ver aquí, sino que en una instancia arbitral. Entonces, hubo ahí una innovación, tal vez, relacionada con por qué se acoge esto, se da una orden de no innovar, es decir, ellos estaban peleando porque las maquinarias las estaban moviendo, todo un asunto más técnico, pero además que les devolvieran el congelamiento de pagos. Perfecto. Entonces ahí inmediatamente empieza a correr plata. Ahí llega, claro, ya empieza a haber un movimiento y alguien empieza a quedar mojado. Ahí llegan a la Corte Suprema, donde está la jueza Vivanco, y explícanos, ¿por qué se dice que ella ve esto incluso antes de que esté en tabla? Lo que pasa es que, claro, los recursos de protección, cuando son fallados por las 17 cortes de apelaciones en regiones, y en Santiago también, tienen la posibilidad de verse por la sala constitucional o tercera sala de la Corte Suprema, dependiendo del fallo.
Y esa posibilidad se abre cuando, como muy bien dice Paulina, en Copiapó vuelven a perder y se tramita un poco ocupando el feriado judicial. Porque en el feriado judicial los distintos ministros están obviamente ausentes, en vacaciones y todo lo demás, y los presidentes de sala, que en este caso era Ángela Vivanco y no el ministro Sergio Muñoz, tienen mucho poder de decisión, porque hay menos funcionarios, hay que hacer las cosas rápido, supuestamente hay que tramitarlo de la manera más expedita, dice el criterio. Y es por eso que termina viéndose, pero llama la atención de que en la tramitación de la causa la cosa es excesivamente rápida. Y ahí es donde se ponen los acentos, los abogados de Codelco se molestan y no se acoge ninguna de esas peticiones. Ángela Vivanco es muy conocida de rechazar, por ejemplo, alegatos en la Corte, que es algo que para la cantidad de dinero que se estaba señalando acá es bien complejo, porque es no escuchar a las partes. Estamos hablando de 20 millones de dólares y un poco más. Más las maquinarias. No, Claro. nosotros llegamos a la cifra que tiene relación, digamos, con el fallo de ella, porque otra cosa es lo que efectivamente todavía está en un escenario arbitral. Nosotros definimos que son 4 fallos, en los cuales el primero 7.000 millones, el segundo 4.100 millones, el tercero 4.700 millones y el último son 1.000 millones, pero son 1.000 millones que se devuelven. Raya para la suma, estamos hablando de 16.150 millones en juego, relacionados con los fallos. 150 millones. Que tuvo que desembolsar, que en el fondo tuvo que pasar Codelco y además 1.000 millones que después es IVA, se devuelve. Entonces es una ofensiva judicial agresiva. Increíble que esos 1.000 millones parezcan así como no, pero eso se devuelve, no te preocupes. Bueno, Pero en estamos hablando de una minería cantidad de plata efectivamente 1.000 impactante millones de todos los no chilenos. es tanto. Sí, Sí, pues y es plata de todos los chilenos. Sí, por supuesto. Sí. Ya, ¿por qué si esto se da bajo estas circunstancias, si se da de forma rápida, si se da de forma extraña, por qué recién ahora esto es noticia, esto genera revuelo y no en su momento? A ver, en su momento sí generó un pequeño revuelo, pero estamos hablando de prensa especializada en minería. Codelco pataleó. Incluso hubo una comisión investigadora donde yo me acuerdo que vi a partir de esto a Pacheco diciendo, a Máximo Pacheco, ¿sí? Diciendo, Presentó el directorio. estoy aquí porque incumplió esta empresa. Tengo que dar explicaciones, pero estoy aquí por esto. O sea, lleva 30%, se murieron personas, efectivamente. La empresa cuando se murió personas ni siquiera fue a buscar a esas personas. Bueno. Sí, ellos hicieron su parte dentro de la causa, es decir, pusieron todos los antecedentes de que esto tenía anomalías, ¿ok? ¿Por qué dices tú? ¿Por qué preguntas? O sea, preguntas ¿por qué ahora? Bueno, porque hoy día, gracias al caso Audios y en particular en este caso, porque había un pantallazo entre el señor Gonzalo Miqueles, pareja de la ministra, y el fiscal regional en un concurso a fiscal nacional donde trata como que hay una suerte de ofrecimiento que ellos ahora han negado, pero hay una suerte de ofrecimiento, se destapa algo y se genera que la fiscal del sur, la fiscal Carmen Gloria Bitber, ¿sí? Extrae entonces las conversaciones, etcétera. Entonces, todo eso, el pantallazo, provoca que la ministra Ángela Vivanco sea investigada por sus pares en la Comisión de Ética, ¿ok? Y de hecho, ahí abrieron el cuaderno de remoción por 6 cosas. 4 de esas tienen relación con las conversaciones entre la ministra Vivanco y Luis Hermosilla. Y 2 tienen relación, primero, por el pantallazo de su pareja con el señor Palma, y el otro por este asunto de CBM, que la Comisión de Ética ya estaba en antecedentes y empezó a investigarlo de manera reservada mientras estaba investigando a la ministra Vivanco. Antes que nosotros lo llevamos investigando como un par de meses, ¿ok? El mostrador muy bien sacó, digamos, un resumen de las anomalías de esto un poquito antes, pero la comisión ya lo venía investigando y ya se había hecho juicio. De hecho, han ido... Antes de que saliera incluso públicamente esto, habían ido 2 personas a tomar declaración, a entregar su testimonio. Fue el abogado de Codelco, Raimundo Labarca, y también una de las relatoras, porque aquí también hubo un asunto relacionado con que siempre que estaba la ministra Vivanco, aparecía esta causa y en una de ellas no estaba ni siquiera en cuenta. Es decir, no se iba a ver, no sabían que se iba a ver, y de pronto sí, y entró y se vieron, fue un error involuntario, etcétera. Quiero decir una cosa pequeña respecto de eso, de la Comisión de Ética. Me enteré hace poquito que
la ministra Vivanco pidió todos los antecedentes respecto de su investigación en la Comisión de Ética, es decir, del cuaderno de remoción, pero se lo negaron. Es decir, Se lo negaron. ella no tuvo acceso, no al lugar, no tiene acceso a su propia investigación en la Corte Suprema, o sea, al cuaderno de remoción. En este minuto la Corte Suprema está trabajando con total reserva eso, porque ha tomado declaración una serie de personas. Estas declaraciones se graban, ¿sí? Y luego se transcriben y tiene que ir la persona que declaró a firmar y eso queda como el antecedente oficial de su testimonio. Y obviamente las preguntas ahí de los jueces, de los magistrados, son súper interesantes de saber. Es decir, ¿para dónde va? Por ejemplo, ¿por qué ellos en su punto 2 de las 6 puntos de cuaderno de remoción plantean que en CBM, en la tramitación de esos recursos, hay irregularidades? Porque lo dice con todas sus letras. Eso es algo que todavía nosotros podemos intuir muchas cosas y contamos efectivamente paso esto, paso 1, paso 2. Pero qué es lo que sabe y qué es lo que piensa la Corte, súper importante.